En un pequeño pueblo rodeado de un bosque oscuro, había un árbol antiguo y retorcido conocido como el árbol del vampiro. La leyenda decía que el árbol estaba maldito y que cualquier persona que se acercara a él después del anochecer sería atacada por un vampiro. Un joven llamado Carlos no creyó en la leyenda y decidió explorar el bosque una noche. Al acercarse al árbol, escuchó un susurro: «Ven y descansa a mi sombra». Carlos se sintió atraído por la voz y se acercó más. De repente, el árbol comenzó a cambiar de forma, convirtiéndose en un vampiro con ojos rojos brillantes. Carlos intentó huir, pero el vampiro lo atrapó y lo mordió en el cuello. Al día siguiente, los aldeanos encontraron a Carlos muerto, con marcas de succión en el cuello. La leyenda dice que el árbol del vampiro sigue esperando a sus víctimas, seduciéndolas con su voz y convirtiéndolas en criaturas de la noche. Y se dice que si escuchas el susurro del árbol, es demasiado tarde. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? En el corazón de la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, había un antiguo edificio abandonado que se decía estaba embrujado. La leyenda decía que en el siglo VI, el edificio había sido un hospital psiquiátrico donde se realizaban experimentos inhumanos en los pacientes. Un joven llamado Luis, que era un explorador urbano, decidió investigar el edificio abandonado. Luis entró en el edificio, armado con una cámara y un equipo de grabación. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comenzó a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia maligna. De repente, Luis escuchó un grito desgarrador que parecía provenir de la planta superior del edificio. Luis subió las escaleras y encontró una habitación llena de camas de hospital antiguas. En el centro de la habitación, había una cama, con una figura encadenada. La figura se levantó y Luis vio que era un hombre con ojos vacíos y una sonrisa macabra. El hombre comenzó a hablar con una voz que parecía provenir de otro mundo. «Bienvenido a mi hogar», dijo. «Aquí es donde te quedarás para siempre». Luis intentó huir, pero las puertas y ventanas estaban bloqueadas. El hombre comenzó a reírse y Luis se dio cuenta de que estaba atrapado. La última cosa que Luis escuchó fue la voz del hombre, que decía: «Ahora eres parte de mi familia». Al día siguiente, la policía encontró el equipo de grabación de Luis en la entrada del edificio, pero nunca se supo qué pasó con él. La leyenda dice que si te aventuras en el edificio abandonado de Tepito, escucharás la voz de Luis, pidiendo ayuda desde el más allá. Aquí te cuento una historia de terror para Halloween. En un pequeño pueblo en Estados Unidos, había una casa abandonada en la calle principal. La casa había sido el escenario de un terrible crimen hace décadas, cuando una familia entera fue asesinada por un desconocido. Cada año, en la noche de Halloween, los niños del pueblo se reunían frente a la casa para contar historias de terror y jugar trucos. Pero esta noche era diferente. Un grupo de amigos decidieron entrar en la casa para explorarla. Al entrar, encontraron una habitación llena de decoraciones de Halloween, calabazas, esqueletos y telarañas. De repente, las luces se apagaron y los amigos se quedaron atrapados en la oscuridad. Escucharon pasos y risas, y luego vieron a una figura con una máscara de calabaza. La figura comenzó a hablar: «Bienvenidos a mi casa. Esta noche, seréis parte de mi festín de Halloween». Los amigos intentaron huir, pero las puertas estaban bloqueadas. La figura comenzó a cambiar de forma, convirtiéndose en diferentes criaturas de terror: un vampiro, un lobo, un fantasma. Los amigos se dieron cuenta de que estaban atrapados en un infierno de terror. Al día siguiente, los policías encontraron la casa vacía, pero con una nota que decía: «La fiesta continúa en el más allá». Nunca se supo qué pasó con los amigos, pero la leyenda dice que cada Halloween, la casa se llena de vida y terror. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? En el callejón del beso, vivían dos jóvenes enamorados, María y Carlos. Su amor era prohibido por las familias, pero ellos seguían viéndose en secreto. Una noche, mientras se besaban en el callejón, fueron descubiertos por el padre de María. En un arrebato de ira, el padre mató a Carlos y arrojó su cuerpo por la ventana. María, desgarrada por la pérdida, se suicidó en el mismo lugar donde Carlos murió. Desde entonces, los locales dicen que en noches de luna llena, se puede escuchar el susurro de María y Carlos besándose en el callejón. Un joven llamado Luis decidió investigar la leyenda. Se adentró en el callejón en una noche oscura y escuchó el susurro. De repente, vio a María y Carlos besándose. Luis se acercó, pero ellos desaparecieron. Luis encontró una nota que decía: «Únete a nosotros». Luis se sintió atraído por la nota y se besó a sí mismo en el espejo.
Al día siguiente, los locales encontraron su cuerpo en el callejón, con una marca de beso en la mejilla. La leyenda dice que María y Carlos siguen buscando a su próximo beso eterno. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? En un pequeño pueblo en México, había una familia que cada año preparaba una ofrenda para honrar a sus seres queridos fallecidos. La ofrenda era famosa por su belleza y detalles. Sin embargo, ese año, la hija menor de la familia, Lucía, decidió agregar un toque personal a la ofrenda. Puso una fotografía de su hermano fallecido, que había muerto trágicamente un año antes. Esa noche, mientras la familia dormía, Lucía escuchó un ruido extraño proveniente de la ofrenda. Se levantó y vio que la fotografía de su hermano había cambiado. Su hermano estaba sonriendo y sus ojos estaban abiertos. De repente, la fotografía comenzó a crecer y el hermano de Lucía se materializó frente a ella. Lucía se sintió aterrorizada. Su hermano comenzó a hablar, pero su voz era diferente, era una voz oscura y fría. Lucía, ¿me has llamado?, dijo su hermano. Ahora debes venir conmigo. Lucía intentó huir, pero su hermano la atrapó y la llevó al más allá. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la ofrenda vacía y la casa de la familia abandonada. Nunca se supo qué pasó con Lucía y su familia. La leyenda dice que si pones una fotografía en la ofrenda del Día de Muertos, el muerto puede regresar por ti. Y se dice que si escuchas el sonido de las conchas de los muertos, es señal de que están cerca, esperando por ti. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? En la península de Yucatán, México, había un pequeño pueblo maya rodeado de selva y cenotes. Los aldeanos creían en la existencia de los aluxes, espíritus malignos que habitaban en los cenotes y cuevas. Un joven llamado Caín se aventuró en la selva para cazar. Al anochecer, se refugió en una cueva para pasar la noche. De repente, escuchó risas y susurros provenientes del fondo de la cueva. Caín vio a unos seres pequeños y peludos, con ojos brillantes y sonrisas maliciosas. Eran los aluxes. Los aluxes comenzaron a jugar con Caín, haciéndole trucos y engañándolo. Pero pronto, su juego se convirtió en algo siniestro. Caín intentó huir, pero los aluxes lo atraparon y lo llevaron al fondo del cenote. Allí, Caín encontró a otros aldeanos que habían desaparecido en los años anteriores. Los aluxes los habían convertido en parte de su tribu, obligándolos a vivir en la oscuridad y a realizar rituales oscuros. Caín se dio cuenta de que nunca podría escapar. La leyenda dice que los aluxes siguen habitando en los cenotes y cuevas, esperando a sus próximas víctimas. Y se dice que si escuchas las risas y susurros en la selva, es señal de que los aluxes están cerca. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? En un pequeño pueblo en Puerto Rico, había un granjero llamado Juan que criaba cabras y ovejas. Un día, despertó para encontrar que varias de sus cabras habían sido mutiladas y su sangre había sido drenada. Juan pensó que podría ser un ataque de un animal salvaje, pero pronto se dio cuenta de que algo más siniestro estaba sucediendo. En la noche, Juan vio una criatura extraña merodeando cerca de su granja. Tenía ojos rojos brillantes, piel escamosa y una cresta en la cabeza. La criatura se acercó a Juan y lo miró fijamente. Juan se sintió paralizado de miedo. ¿Comillas que eres?, preguntó Juan. La criatura no respondió, pero se acercó más. Juan sintió su aliento frío y vio cómo sus ojos se iluminaban en la oscuridad. Juan intentó huir, pero la criatura lo atrapó y lo llevó a un lugar desconocido. Allí, Juan vio a otras víctimas del chupacabras, todas con marcas de succión en el cuello. El chupacabras se acercó a Juan y le susurró, «Eres el próximo». Juan nunca regresó a su granja. Su familia encontró su cuerpo días después, con la misma marca de succión en el cuello. Desde entonces, los granjeros de la región han reportado más ataques del chupacabras. La leyenda dice que el chupacabras sigue merodeando, buscando su próxima víctima. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? En el Estado de México, cerca de la ciudad de Toluca, había un cerro llamado el Cerro del Fuego. La leyenda decía que en ciertas noches, aparecían bolas de fuego que flotaban en el aire y se movían con una velocidad y una dirección que parecían tener una intención maligna. Un grupo de amigos, todos ellos aficionados a la exploración y la investigación paranormal, decidieron subir al cerro para investigar la leyenda. Llevaban consigo equipo de grabación y cámaras para capturar cualquier evidencia de la actividad paranormal. Al llegar al cerro, el grupo se dividió para cubrir más terreno. Uno de los amigos, llamado Carlos, se separó del grupo para explorar una zona más alejada del cerro. De repente, Carlos vio una bola de fuego que flotaba en el aire. La bola se movía hacia él con una velocidad alarmante.
Carlos intentó huir, pero la bola lo siguió, flotando sobre su cabeza. Carlos comenzó a sentir un calor intenso y una sensación de terror que lo paralizó. La bola de fuego se acercó más y más, hasta que Carlos sintió que su rostro estaba a punto de ser consumido por las llamas. El grupo de amigos encontró a Carlos inconsciente en el suelo, con quemaduras graves en la cara y el cuerpo. Carlos nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. Estaba traumatizado y no podía hablar de lo que había sucedido en el cerro. La leyenda dice que las bolas de fuego que aparecen en el Cerro del Fuego son espíritus malignos que buscan destruir a los vivos. Y que Carlos fue solo uno de los muchos que han sido víctimas de su furia. Una noche oscura y tormentosa, comenzaron a suceder cosas extrañas. La gente reportaba haber visto luces brillantes en el cielo, y algunos incluso afirmaban haber visto criaturas extrañas y terroríficas. Al principio, se pensó que era solo una serie de avistamientos de ovnis, pero pronto se hizo evidente que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. La primera persona en desaparecer fue una joven llamada Sofía. Su familia la buscó por todas partes, pero no había rastro de ella. La policía no encontró nada, y pronto se dio por cerrado el caso. Pero entonces, comenzaron a desaparecer más personas. La gente estaba aterrorizada, y nadie sabía qué estaba sucediendo. Un grupo de amigos, liderados por un joven llamado Carlos, decidieron investigar lo que estaba sucediendo. Descubrieron que todas las personas que habían desaparecido tenían algo en común, habían estado en el mismo lugar la noche anterior a su desaparición. El lugar era un antiguo edificio abandonado en el centro de la ciudad. Carlos y sus amigos decidieron explorar el edificio, armados con cámaras y grabadoras. Lo que encontraron fue algo que nunca podrían haber imaginado. En el sótano del edificio, había una especie de laboratorio donde se estaban realizando experimentos con seres humanos. Pero no eran experimentos humanos. Eran alienígenas. Y estaban utilizando a los seres humanos como sujetos de prueba para sus experimentos. Carlos y sus amigos intentaron huir, pero fue demasiado tarde. Los alienígenas los capturaron y los llevaron a su nave espacial. La última cosa que Carlos vio fue la Ciudad de México, siendo destruida por una flota de naves espaciales alienígenas. La humanidad había sido invadida, y no había escapatoria. La leyenda dice que todavía se pueden escuchar los gritos de Carlos y sus amigos en el edificio abandonado, y que si te aventuras allí, podrías ser el próximo en desaparecer. En el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, había una calle llamada la Calle de las Brujas. La leyenda decía que en esa calle vivían un grupo de brujas que practicaban la magia negra. Un joven llamado Alejandro, que era un estudiante de antropología, decidió investigar la leyenda de las brujas. Alejandro se mudó a una casa en la Calle de las Brujas, con la intención de observar y documentar la actividad de las brujas. Al principio, todo parecía normal. Alejandro se hizo amigo de algunas de las vecinas, que parecían ser personas normales. Pero pronto comenzó a notar cosas extrañas. Las vecinas parecían reunirse en secreto en una de las casas, y Alejandro escuchaba ruidos extraños y cantos que parecían provenir de allí. Una noche, Alejandro decidió espiar a las vecinas. Se escondió detrás de una pared y observó cómo las vecinas se reunían en la casa. Pero lo que vio lo dejó horrorizado. Las vecinas se estaban transformando en criaturas grotescas, con ojos rojos y piel escamosa. Alejandro intentó huir, pero las brujas lo atraparon. Lo llevaron a la casa y lo sometieron a un ritual oscuro. Alejandro se despertó al día siguiente, sin recordar nada de lo que había sucedido. Pero pronto se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Comenzó a sentir una sed insaciable de sangre, y sus ojos se volvieron rojos en la oscuridad. La leyenda dice que Alejandro se convirtió en un miembro de la Coven de Brujas, y que todavía vive en la Calle de las Brujas, practicando la magia negra y sediento de sangre. En un pequeño pueblo en México, había una familia que cada año celebraba el Día de Muertos con gran devoción. Preparaban un altar con flores, velas y comida para honrar a sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, ese año, algo cambió. La hija menor de la familia, Sofía, comenzó a tener sueños extraños. Veía a sus familiares fallecidos caminando hacia ella, con ojos vacíos y sonrisas macabras. Sofía intentó ignorar los sueños, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Los muertos comenzaron a aparecer en el pueblo, caminando entre los vivos. La familia de Sofía se reunió en el altar para realizar la tradicional ofrenda, pero encontraron que los muertos ya estaban allí, sentados y esperando. El abuelo fallecido de Sofía se levantó y dijo, «Es hora de que nos unamos a nosotros mismos.
La familia se dio cuenta de que los muertos habían regresado para llevarse a los vivos. Sofía intentó huir, pero los muertos la rodearon. Su abuelo la tomó de la mano y la llevó al más allá. Al día siguiente, los aldeanos encontraron el altar vacío y la casa de la familia abandonada. Nunca se supo qué pasó con Sofía y su familia. La leyenda dice que cada año, en el Día de Muertos, los muertos regresan a buscar a los vivos que se les parecen. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? Aquí te cuento una historia de terror sobre vampiros en la Ciudad de México. En el corazón de la Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán, había un antiguo edificio colonial que se decía estaba embrujado. La leyenda decía que en el siglo XVII, un noble español llamado Don Pedro había vivido en ese edificio. Don Pedro era un hombre cruel y ambicioso que había hecho un pacto con el diablo para obtener poder y riqueza. Pero el pacto tenía un precio. Don Pedro se convirtió en un vampiro, condenado a vagar por la tierra durante la eternidad. La gente del barrio decía que por las noches, se podían escuchar los pasos de Don Pedro en el edificio, y que se podían ver sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Un joven llamado Carlos no creyó en la leyenda y decidió explorar el edificio. Carlos era un aventurero y un escéptico, y no creía en la existencia de los vampiros. Pero cuando entró en el edificio, sintió una presencia extraña. Escuchó los pasos de Don Pedro y vio sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Carlos intentó huir, pero Don Pedro lo atrapó y lo mordió en el cuello. Carlos se convirtió en un vampiro, condenado a vagar por la tierra durante la eternidad. La gente del barrio dice que por las noches, se pueden escuchar los pasos de Carlos y Don Pedro en el edificio, y que se pueden ver sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Y se dice que si te aventuras en el edificio, Don Pedro y Carlos te estarán esperando. En un pequeño pueblo en el Estado de México, había una leyenda sobre unas brujas que chupaban sangre a los bebés. Se decía que estas brujas eran espíritus malignos que habían sido condenados a vagar por la tierra en busca de sangre inocente para mantener su juventud y poder. La gente del pueblo decía que si tu bebé tenía moretones o marcas en el cuello, era señal de que una de estas brujas lo había visitado. Y si el bebé comenzaba a enfermarse sin razón aparente, era porque la bruja había chupado su sangre. Una joven madre llamada María no creyó en la leyenda. Pensaba que era solo una historia para asustar a los niños. Pero una noche, mientras estaba durmiendo, escuchó un ruido extraño en la habitación de su bebé. María se levantó y encontró a su bebé llorando desconsoladamente. Al examinarlo, encontró una marca en el cuello del bebé que parecía una mordedura. María se asustó y llamó a su madre para que la ayudara. La madre de María le dijo que era obra de las brujas y que debían hacer un ritual para proteger al bebé. María no creyó en el ritual, pero decidió hacerlo de todos modos. Pero era demasiado tarde. La bruja había regresado y se llevó al bebé. María y su madre buscaron por todas partes, pero nunca encontraron al bebé. La leyenda dice que todavía se puede escuchar el llanto del bebé en la casa de María, y que si te aventuras allí, la bruja te estará esperando para chupar tu sangre. El nahual es una figura mítica y temida en la cultura mesoamericana. Aquí te cuento una historia de terror inspirada en esta leyenda. En un pequeño pueblo en el corazón de la selva chiapaneca, había un joven llamado Toño. Toño era un cazador habilidoso y conocía bien la selva, pero siempre había escuchado historias sobre el nahual, un ser que podía transformarse en cualquier animal. Una noche, mientras Toño regresaba de una cacería, escuchó un extraño aullido en la distancia. El sonido parecía venir de un lugar cercano, pero Toño no podía ver nada. De repente, un jaguar salió de la oscuridad y se acercó a Toño. El jaguar tenía ojos humanos y una mirada intensa. Toño intentó huir, pero el jaguar lo persiguió. Cuando Toño se refugió en su casa, el jaguar se transformó en un hombre anciano, con ojos brillantes. Soy el nahual, dijo el anciano. Y tú eres mi elegido. Toño se sintió aterrorizado. El nahual comenzó a cambiar de forma frente a él, transformándose en un águila, un serpiente y luego en un hombre de nuevo. Debes venir conmigo, dijo el nahual. Toño fue llevado a una cueva profunda en la selva. Allí, encontró a otros aldeanos que habían desaparecido en los años anteriores. El nahual les dijo que serían sus sirvientes en el mundo espiritual. Toño intentó escapar, pero el nahual lo transformó en un coyote. Ahora Toño vagaba por la selva, atrapado en su forma animal, buscando una manera de romper el hechizo del nahual. Los aldeanos dicen que en noches de luna llena, se puede escuchar el aullido de Toño, el coyote condenado a servir al nahual. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra?
Aquí te cuento una historia de terror sobre La Llorona. En un pequeño pueblo cerca del Río Grande, había una joven llamada María. Era una madre soltera que vivía con su pequeño hijo, Juanito. Un día, María conoció a un hombre llamado Carlos, quien se convirtió en su amante. Sin embargo, Carlos ya estaba casado y no quería dejar a su esposa. Una noche, Carlos le pidió a María que se reuniera con él. En el Río Grande. María, emocionada, llevó a Juanito consigo. Cuando llegaron al río, Carlos les dijo que no podía seguir viéndolos y que debían dejar de existir. En un arrebato de locura, Carlos desvivió a María y arrojó a Juanito al río. La madre, en su agonía, vio cómo su hijo se ahogaba en las aguas. Después de ese día, los aldeanos comenzaron a escuchar un lamento desgarrador cerca del río. Era María, convertida en la Llorona, buscando a su hijo en las aguas. Cada noche, la Llorona aparecía en el río, llorando y llamando a Juanito. Los que la veían decían que su rostro estaba cubierto de lágrimas y su ropa estaba empapada y desgarrada. Un día, un joven llamado Pedro decidió investigar el misterio de la Llorona. Se acercó al río en la noche y escuchó el lamento. De repente, vio a la Llorona frente a él. La Llorona lo miró con ojos vacíos y le preguntó, comillas, ¿has visto a mi hijo Pedro? Aterrorizado, respondió que no. La Llorona se acercó a él y le susurró, tú serás mi hijo ahora. Pedro intentó huir, pero la Llorona lo arrastró al río. Al día siguiente, los aldeanos encontraron su cuerpo flotando en las aguas, con la misma mirada vacía que la Llorona. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse al río en la noche. La Llorona sigue buscando a su hijo, y aquellos que la ven están condenados a unirse a ella en su eterno lamento. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? La Isla de las Muñecas es un lugar emblemático y siniestro en Xochimilco, Ciudad de México. Aquí te cuento una historia de terror inspirada en este lugar. En la década de 1950, Julián, un pescador local, descubrió la isla mientras navegaba por los canales de Xochimilco. La isla estaba cubierta de muñecas abandonadas, colgadas de los árboles y flotando en el agua. Julián se sintió atraído por la isla y comenzó a visitarla con frecuencia. Cada vez que iba, encontraba más muñecas, como si alguien las dejara allí para él. Un día, mientras exploraba la isla, Julián encontró una muñeca peculiar. Tenía ojos verdes brillantes y una sonrisa inocente. La muñeca parecía mirarlo fijamente. Julián se llevó la muñeca a su casa, sintiendo una extraña conexión con ella. Esa noche, comenzó a escuchar susurros en su habitación. La muñeca parecía hablarle. Julián, ven conmigo, decía la muñeca. Julián se sintió aterrorizado, pero no podía resistir la llamada de la muñeca. Salió de su casa y se dirigió hacia la isla. Al llegar, encontró que todas las muñecas estaban reunidas en el centro de la isla, rodeando una figura, una niña pequeña con ojos verdes brillantes. Esta es mi hija, dijo la niña. La que tú encontraste es su espíritu. Julián se dio cuenta de que la isla era un lugar de duelo, donde las madres dejaban muñecas para recordar a sus hijos fallecidos. La niña comenzó a reír y las muñecas se unieron a ella. Julián intentó huir, pero las muñecas lo rodearon. Ahora eres parte de nuestra familia, dijo la niña. Julián nunca regresó. Su barca fue encontrada vacía en el canal. Desde entonces, los locales dicen que en noches de luna llena, se puede escuchar el susurro de Julián, llamando a la niña y a las muñecas. La isla de las muñecas sigue siendo un lugar de misterio y terror. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? Un día, un joven llamado Marcelo se enamoró de Pascuala y decidió visitarla en su tienda. Sin embargo, cuando llegó, encontró que Pascuala había muerto. Marcelo se sintió devastado, pero al mirar el maniquí de la tienda, vio que parecía tener la misma apariencia que Pascuala. De repente, el maniquí cobró vida y se convirtió en Pascuala. Marcelo se sintió aterrorizado. Pascuala le dijo, ¿me has despertado? Ahora debes quedarte conmigo para siempre. Marcelo intentó huir, pero Pascuala lo atrapó y lo llevó al sótano de la tienda. Allí, Marcelo encontró a otros hombres que habían sido capturados por Pascuala. Pascuala los vistió con ropa de novios y los obligó a casarse con los maniquíes. Marcelo se dio cuenta de que estaba atrapado en un infierno de terror. La leyenda dice que la Pascualita sigue buscando novios para sus maniquíes. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra? En un pequeño pueblo en el Estado de México, había una leyenda sobre unas brujas que andaban sobre los techos de las casas. Se decía que estas brujas eran espíritus malignos que habían sido condenados a vagar por la tierra en busca de almas para llevar al infierno.
La gente del pueblo decía que si escuchabas pasos sobre el techo de tu casa, era señal de que una de estas brujas estaba cerca. Y si la veías, estabas condenado. Un joven llamado Juan no creyó en la leyenda. Pensaba que era solo una historia para asustar a los niños. Pero una noche, mientras estaba durmiendo, escuchó pasos sobre el techo de su casa. Al principio, pensó que era solo el viento o un animal, pero luego escuchó una risa maligna que parecía provenir de arriba. Juan se levantó y miró por la ventana, y lo que vio lo dejó helado. Una figura negra y delgada estaba parada sobre el techo, mirándolo con ojos rojos. Juan intentó huir, pero la bruja lo siguió, saltando de techo en techo con una velocidad sobrenatural. Juan corrió por las calles del pueblo, pero la bruja siempre estaba un paso detrás. Finalmente, Juan se refugió en la iglesia del pueblo, pensando que allí estaría a salvo. Pero la bruja no se detuvo. Saltó sobre el techo de la iglesia y comenzó a reírse con una voz que parecía provenir del infierno. Juan se escondió detrás del altar, pero la bruja lo encontró y lo arrastró al infierno. Al día siguiente, la gente del pueblo encontró la iglesia vacía y el techo destrozado. Nunca se supo qué pasó con Juan, pero la leyenda dice que todavía se puede escuchar su grito de terror en la iglesia, y que, si te aventuras allí, la bruja te estará esperando. Aquí te cuento una historia de terror sobre hombres lobo en la Ciudad de México. En el corazón de la Ciudad de México, en el barrio de Xochimilco, había un antiguo bosque que se decía estaba embrujado. La leyenda decía que en el siglo XV, un grupo de conquistadores españoles había realizado un ritual oscuro en el bosque para obtener poder y riqueza. Pero el ritual había salido mal, y los conquistadores se habían convertido en hombres lobo, condenados a vagar por el bosque durante la eternidad. La gente del barrio decía que por las noches, se podían escuchar los aullidos de los hombres lobo en el bosque, y que se podían ver sus ojos brillando en la oscuridad. Un joven llamado Juan no creyó en la leyenda y decidió explorar el bosque. Juan era un aventurero y un escéptico, y no creía en la existencia de los hombres lobo. Pero cuando entró en el bosque, sintió una presencia extraña. Escuchó los aullidos de los hombres lobo y vio sus ojos brillando en la oscuridad. Juan intentó huir, pero los hombres lobo lo atraparon y lo atacaron. Juan se despertó al día siguiente, cubierto de sangre y con una herida profunda en el cuello. La gente del barrio dice que Juan se convirtió en un hombre lobo, y que por las noches, se puede escuchar su aullido en el bosque. Y se dice que si te aventuras en el bosque, los hombres lobo te estarán esperando. La leyenda del charro negro es una de las más temidas y respetadas en la cultura mexicana. Aquí te cuento una historia de terror basada en esta leyenda. En un pequeño pueblo en el estado de Jalisco, México, había un joven llamado Carlos que siempre había escuchado historias sobre el charro negro. Se decía que este espíritu maligno aparecía en los caminos solitarios y llevaba a los viajeros a su muerte. Una noche, Carlos decidió regresar a su casa después de una fiesta en el pueblo vecino. Tomó el camino más corto, que pasaba por un bosque oscuro y solitario. Mientras caminaba, escuchó el sonido de un caballo que se acercaba. Al principio, pensó que era un vaquero que regresaba a su casa, pero pronto se dio cuenta de que el caballo era negro como la noche y que su jinete estaba vestido con un traje de charro negro. El rostro del charro estaba cubierto con una máscara de cuero y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Carlos trató de huir, pero sus piernas se paralizaron de miedo. El charro negro se acercó a él y le habló con una voz que parecía venir de las profundidades del infierno. ¿Por qué caminas solo en la noche, Carlos?, preguntó el charro. Carlos trató de explicar que solo estaba regresando a su casa, pero el charro negro no le permitió hablar. Tu alma es mía ahora, dijo el charro, y extendió su mano hacia Carlos. Carlos sintió un frío intenso que le invadió y su visión se oscureció. Cuando recuperó la conciencia, estaba en un lugar desconocido, rodeado de una niebla espesa. El charro negro estaba sentado en su caballo, mirándolo con ojos que parecían quemar su alma. Ahora eres mío, repitió el charro. Carlos gritó y gritó, pero su voz se perdió en la niebla. Nunca se supo qué pasó con él después de esa noche. Al día siguiente, los aldeanos encontraron su sombrero y su chaqueta en el camino, pero nunca se encontró su cuerpo. La leyenda dice que el charro negro sigue apareciendo en los caminos solitarios, buscando almas para llevarse consigo. Y, los que lo ven, nunca vuelven a ser los mismos. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres otra?